Carballal, vamos a hablar de brujería, de una serie de informes de la CIA sobre ovnis en Cádiz y vamos a hablar también de falsos recuerdos. Muy buenas noches, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas, queridos, ¿cómo estáis? Hola. Y también vamos a tener a Josep Guijarro, con quien hablamos esta madrugada del cerebro, cómo mantenerlo eternamente joven, de una serie de informes que tienen que ver con la aviación norteamericana oficiales, una serie de informes oficiales sobre la peligrosidad o no de los ovnis, y vamos a hablar también de cómo afecta la hipnosis al cerebro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy bueno, pues hoy feliz como una perdiz, ya ves tú, ha empatado el Atlético de Madrid y el Barça ha perdido frente a mi Madrid, pues estoy feliz como una perdiz. Ajá, pero tú eres del Madrid, pero eso no fue ayer. Yo es que soy un catalán atípico, ¿sabes? Me gusta tocar las narices, pues es una buena forma, ¿no? Aquí en Cataluña, ser del Madrid Eso es tener personalidad, Josep. Claro. Faltaría más. Oye, Silvia Casasola, ¿nos tienes algo que comentar sobre el premio Juan Antonio Cebrián literario, premio de divulgación histórica? Sí, recordar a nuestros oyentes que tenemos este certamen literario que el año pasado se quedó suspendido, ya sabemos todos, por lo del asunto de la pandemia, pero este año pues lo hemos revivido y bueno, pues todos sabéis que es gracias sobre todo al patrocinio del Ayuntamiento de Crevillent y también a la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, que no solo es que lo hayamos revivido, sino que es que encima, pues eso, lo que se da como premio, que es editar la obra con la editorial Odeón, hacer la distribución y hacer una edición fantástica que se suele hacer, es que encima vamos a dar 3.000 euros, 1.000 euros más que en otras ocasiones, y luego vamos a dar una pieza estupenda también de un escultor de allí de la zona que se llama Pepe, que lo va a hacer genial también, o sea que hay muchísimas novedades, y lo que yo sí quiero decir es que tenéis que estar ya muy atentos porque la fecha última de recepción de los manuscritos es el 11 de junio, están llegando ya, así que yo estoy muy contenta por ello. Cada año nuestros autores se superan, recordamos a Natalia Monge la última edición que fue fenomenal. Así que, por favor, ir repasando ya vuestras investigaciones históricas, los libros que tengáis en marcha. Recordaros que es la modalidad de ensayo de divulgación histórica, todo en recuerdo de Juan Antonio Cebrián. Es un certamen internacional, no solamente pueden participar autores españoles, sino también de fuera, claro, eso sí, escrito en español. Y siempre, siempre, siempre obra original. Obra original. Así que todas las bases están en la página de la asociación, también en el Facebook de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, y recordaros eso, el 11 de junio está el apartado de correos para que lo enviéis y todas las curiosidades y todos los datos están ahí, publicadas las bases. Así que ya sabéis que tenéis esta oportunidad para tener vuestro libro de ensayo, ser los autores, que sea el premio de Juan Antonio Cebrián, que hablemos de él en el programa, que vayamos a Crevillent a daros el premio, que en Madrid demos el fallo. Así que yo creo que vamos, que más cosas no se puede pedir. Así que animaros a hacerlo, a ser escritores, a disfrutar muchísimo y nada, y que nosotros lo contemos. Y atención, estamos ahora mismo a la 1:42 casi 1:43 del 12 de abril del año 2021. Y no todos los días se puede decir esto. Exclusiva mundial. Exclusiva mundial. Contamos una información de la que nos hemos enterado y sabemos quién y qué fue el culpable de que el Evergreen, un barco gigantesco, parara durante muchos días el comercio mundial. Fue el poder de la mente, el poder de la mente. Alguien hizo algo parecido a psicocinesia con su mente, el poder, alguien que salió de las sombras y que no sabíamos mucho de él desde hace bastante tiempo. Bueno, pues más o menos como Miguel Bosé, pero Uri Geller. Uri Geller movió el barco con el poder de su mente y él fue el responsable. Juanjo Sánchez Oro. Hola, muy buenas noches. Bueno, a ver, él ya sabéis que él es una persona humilde. Sí, entonces, él fue uno de los poderes mentales que ayudó
a que finalmente se fuera el barco, este barco mercante que nos ha tenido ahí convulsionados, que ha paralizado el 15%, ¿no? Decían, del comercio internacional, que era el que pasaba por el canal de Suez. Pues él, justamente en estos días pasados, cuando estaba el problema tan grande que incluso llegó a haber, creo que fueron como hasta 14 remolcadores que intentaron mover el barco a toda costa, intentaron también dragar el fondo del canal. Él tuiteó, lo que hizo fue promover una iniciativa pidiendo que todo el mundo se concentrara a las 11:11, tanto de la mañana como de la noche. O sea, fíjate cómo está de eso, ¿no? Que él, con el poder de su mente, tuerce el barco y luego pide que todos utilicen el poder de su mente para desencallarlo. Sí, él lo que decía era, él animaba a todas las personas que evidentemente estaban trabajando, pero claro, quería hacer como una especie, digamos, de cadena de energía, al margen de todos los operarios que estaban ahí, como digo, bueno, día y noche, como se vio, para tratar de liberar el barco y que otra vez pudiera retomarse la circulación en el canal. Y entonces él lanzó un primer mensaje que decía literalmente: seguid con el buen trabajo, pero nos tenemos que concentrar todos los días de 11:11 de la mañana y a las 11:11 de la noche. Vamos a enviar energía para liberar el barco y de esta forma también ayudaremos a los remolcadores. ¿Y no se le ocurrió la idea de no haberlo hecho él? ¿De no callarlo con su mente? O sea, ¿para qué pide el socorro de la gente para quitarle el barco con la mente si lo ha fastidiado él? No. Él solamente actuó cuando ya ocurrió esto. Él no se responsabiliza de lo que pasó. No, porque se llama ventajismo. Claro, es que dice, a ver si me van a coger, si lo digo que lo he hecho yo, y me van a pedir la indemnización de haber tenido ahí todo paralizado, ¿no? Oye, que el barco sigue ahí y piden a la empresa dueña del barco, sigue ahí, me refiero en el canal de Suez, torcido y estorbando a todo lo que viene detrás, le piden $1.000 millones de gasto de indemnización de todos los barcos que no han podido pasar. $1.000 millones. Nada más y nada menos. Más o menos, unos 150.000 millones de pesetas. Bueno, pero yo creo que eso imagino que será como un brindis al sol, porque no creo que haya aseguradora que pueda pagar todas esas cifras. Pero bueno, está bien que lo reclamen. No sé muy bien ahí cómo funcionarán las responsabilidades. Pues y aparte que entiendo, yo no sé al final cómo quedó la cuestión, porque al principio parece que era más bien un poco la acción de los vientos. No sé si había una responsabilidad realmente de la maniobra del capitán del barco, no sé muy bien ahí cómo quedó eso. Imagino que ahora tendrán que investigarlo y luego... Pero ¿para qué van a investigar si ya sabemos que el culpable ha sido Uri Geller con su mente, no? No. A ver, él solamente, que quede claro, a ver, Uri Geller solamente no forma parte del problema, forma parte de la solución. Ah, vale. ¿De acuerdo? Con su mente. Entonces él invoca a todo el mundo para, como digo, que además él señala las 11:11, que bueno, es uno de estos números y de estas horas que ya se ha convertido también en una especie de leyenda urbana, porque hay muchísimos casos de muchísimas personas que tienen determinadas experiencias con esta cifra, ¿no? Con el 11:11. Se despiertan por la noche a las 11:11, van por la calle y de pronto ven estos números, y como digo, se ha convertido de una especie de icono así numerológico que está arrastrando, como digo, bastantes leyendas. Incluso se habla también de determinadas sincronicidades a lo largo de la historia, donde esta combinación del 11 y 11 está muy, muy presente. Entonces él ha cogido esta especie de fuerza asociada a esa hora, pedía que se hiciera esta cadena y luego, evidentemente, lo que tú comentabas, es decir, el barco ya finalmente ya se ha quitado de en medio, ya se ha eliminado el atasco y entonces volvió a tuitear. Y entonces lo que dijo es: esta ha sido una tarea gigantesca, pero con vuestro poder mental y con vuestra confianza en vosotros mismos, todos juntos hemos liberado la nave. Qué personaje, de todas formas, este hombre que se hizo famoso en el programa de Íñigo, se hizo muy famoso en nuestro país, doblando cucharas con la mente, parando relojes, mucha gente y muchas cucharas se pararon. Hay un gran enigma en relación a este personaje, un personaje un poco paradójico, un poco escandaloso, pero un poco llamativo, ¿verdad, Manuel? Que tú has hablado con él recientemente. Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones con él. Y además, ¿lo conoces? Sí, ¿Tú lo conoces?
Sí, yo tuve la suerte de poder pasar varios días con él, mi amigo Uri. Le arregló la cubertería, la tenía doblada. Bueno, me jodió la llave del parking, o sea, del garaje, sí, eso es verdad. Pero porque era una llave abstracta, que no supiste entenderlo. Sí, bueno, mira, algún día Carlos Fernández contará su anécdota también con Geller, porque también fue divertida cuando estuvo en Santiago. Pero yo me imagino que Geller, que no da puntadas sin hilo, probablemente esta reaparición mediática, yo sospecho, como soy un mal pensado, que tiene algo que ver con lo que ocurrirá en Tel Aviv dentro de un par de meses, que es cuando inaugura su museo, el Museo Uri Geller en Israel, con sus andanzas de toda una vida. ¿Qué artilugio se supone que ponen en el museo? Mucha cuchara doblada. Creo que aquello está patrocinado por una fábrica de cuberterías, y luego todas las anécdotas él ha tenido. Geller tiene una vida espectacular. O sea, él ha tenido relación con prácticamente todos los políticos, cantantes, actores famosos. Tiene anécdotas muy divertidas con muchos de ellos, algunas realmente increíbles. Tiene objetos que le regalaron, pues por ejemplo, el objeto que le regaló John Lennon después de su supuesto encuentro con un ovni. Tiene toda una vida coqueteando con los servicios de inteligencia, primero el Mossad israelí y después el FBI, la CIA norteamericana. Además eso me consta, porque a mí me enseñó pruebas irrefutables de esa relación que tuvo en su momento. O sea, seguramente será uno de esos museos que tanto nos gustan, insólitos, sorprendentes, atípicos, que a partir del próximo mes de junio, si todo va bien, se abrirá en Tel Aviv. ¿Qué edad tiene ya, Uri? 72 me parece que no aparenta, porque él es vegano riguroso. No, por eso no. Desde hace muchos porque sea años, vegano no, porque cumple años hacia atrás. No fuma, no hace deporte todos los días. Yo recuerdo que en Santiago de Compostela, los 4 días que pasó, él todas las mañanas se iba a hacer un par de horas de ejercicio escrupuloso. O sea, es un tipo que se ha cuidado mucho siempre, y por eso se conserva también. Bueno, pero se conserva extraordinariamente bien, ¿eh? Tiene ¿Cómo? 72 años y aparenta, es que no es una exageración, aparenta 40. Es increíble. Sí. Bueno, yo hace tiempo que no lo veo físicamente en persona, pero yo recuerdo que cuando lo conocí me impresionó el aspecto tan saludable que tenía. Oye, cuéntanos un poquito, muy rápidamente, porque yo creo que, aunque lo has comentado en alguna ocasión, en este momento viene bien, Manuel. Tú tuviste una experiencia, pusiste a prueba sus poderes y luego, pues, sí te demostró algo extraño, ¿no? Sí, bueno, lo he dicho muchas veces. Yo puedo replicar con técnicas de ilusionismo todo lo que hace Geller, incluso superarlo, pero lo que me desconcierta es que no usa ninguna de las rutinas, por lo menos que yo conozco. Entonces, a mí me desconcertó bastante todo lo que ocurrió esos días. No fue solamente lo del doblaje de metales, que eso fue lo más anecdótico, porque además justo el doblaje de metales, eso se hizo en el restaurante del Hotel Araguaney. Estábamos grabando una serie de televisión en la televisión de Galicia. Uri se había ido antes del plató. No sabíamos que estaba cenando en el mismo restaurante cuando nosotros llegamos con Carlos Fernández, Fernando Madalena, François Brun, el padre François Brun, el sacerdote francés, otros invitados al programa, ¿no? Estábamos cenando y de repente Uri nos saluda porque ya había terminado de cenar, se iba para la habitación del hotel. El restaurante pertenecía al mismo hotel que pertenecía a la productora que estaba realizando, que estaba produciendo esa serie, y Fernando Madalena, que le echa mucho morro, pues le dijo: hombre, Uri, es que no te puedes ir sin hacernos una demostración de tus capacidades. Y entonces, con la cubertería del hotel, el Hotel Araguaney, quienes sean de Santiago saben a qué restaurante me refiero, es un restaurante de muchas estrellas, no es una cubertería de Chichinabo. Él tomó un cubierto que estaba ahí encima de la mesa,
y delante de nuestras narices, además yo recuerdo que justo frente a mí estaba sentado Carlos Fernández, cuya honestidad y sano escepticismo está fuera de toda duda. Entonces yo iba viendo cómo se iba abriendo la boca de Carlos al mismo tiempo que se doblaba el tenedor delante de nuestras narices, de una forma muy evidente. Es que estaba buscándola, entonces... Sí, y recuerdo además que yo esa noche me quedé en el hotel. Hay muchas más anécdotas, ¿eh? Esta es solo una de ellas por no enrollarme. Esa noche me quedé en el hotel preparando el programa del día siguiente y pedí, de madrugada ya, pedí que me subieran un café o algo así, y el camarero que vino, que era el camarero del restaurante, pero sin no hacía más que preguntarme, pero esto es verdad, pero estamos todos en el restaurante flipando con la historia de Geller. Sí, fueron unos días muy curiosos. Y luego también te hizo un dibujo que no podías ver, bueno, o tú lo hiciste y parece que un poco adivinó lo que tú estabas pensando, ¿no? Un poco no, absolutamente. Sí. Absolutamente, sí, porque normalmente él, cuando acude a un programa de televisión, pide hacer las experiencias con el presentador del programa. Y bueno, pues en ese momento era yo. Entonces yo le dije que no iba a funcionar, que yo no tenía ninguna capacidad, que eso no iba a ningún lado, que mejor que no. Me insistió, y sí me dijo que nadie viese el dibujo, porque si no la gente después diría que se lo habían soplado. Pero claro, él estaba con una de mis productoras, la productora que trabajaba conmigo, que era la que le acompañaba mientras estaba en Santiago, y yo le mostré a ella porque yo quería tener un testigo de que lo que había hecho, si salía o si no salía, no lo había cambiado después. Y mientras estaba haciéndole compañía, antes de entrar ya en el plató para empezar la grabación, ella le comentó, bueno, a ver si hay suerte y adivinas lo que ha hecho Manuel, porque te lo ha puesto muy difícil. Porque casi todo el mundo dibuja lo mismo. Yo he visto muchos vídeos de programas similares a los que acudía Geller, y todo el mundo dibuja una casita, dibuja un barquito, dibuja casi siempre. Cuando te piden un dibujo básico, todo el mundo dibuja lo mismo. Pero yo no. Yo dibujé una cosa un poco más rara. Y entonces cuando mi productora le comenta que a ver si lo adivina, él se enoja, se enfada, porque dice, pero entonces tú lo has visto. No, entonces no vale, porque van a decir que tú me lo dijiste. No, entonces viene Geller, me dice que no, que volvamos a un camerino, que repitamos el experimento, pero que nadie vea qué es lo que yo dibujo, porque si después dicen que se lo han soplado, que tiene truco. Entonces ya en el camerino, aunque íbamos a repetir otro experimento, yo le pedí a título personal, le dije, mira, para mí, esto ya fuera del programa, simplemente para mí, a ver si eres capaz de adivinarlo. Y entonces él coge un folio y empieza a hacer una serie de bocetos, negando, moviendo la cabeza de un lado a otro, como negando, como diciendo, no entiendo qué es esto. Sí, me llega una imagen, pero yo no entiendo qué es esto, mira, no funciona. Y recuerdo que coge la hoja, hace un gurruño y la tira a la papelera y dice, mira, esto no siempre funciona, no entiendo qué me quieres transmitir, pues vamos a repetirlo, haz otro dibujo y lo vamos a volver a intentar. Entonces yo recojo de la papelera el folio, lo abro y es exactamente lo que yo había dibujado, exactamente. Pero él no identificaba lo que era, entonces me pregunta, ¿pero qué es esto? Y le digo, no, es que es un platillo volante, es un ovni, muy mal hecho, por cierto, yo no dibujo muy bien. Y entonces él se entusiasma, se viene arriba, dice, ahora lo entiendo, hay buena comunicación, esto va a funcionar. Y aunque nosotros por contrato habíamos pactado hacer 2 o 3 experimentos sin garantías de que funcionasen, porque los contratos de Geller son muy sorprendentes, un documento muy sorprendente, hicimos 2, 3, 4, 5, o sea, aquella noche fue, de hecho nos pasamos en el horario de grabación, fue el programa más largo de la serie, porque él estaba tan cómodo que a medida que iban surgiendo historias, él repetía los experimentos con los invitados, con gente del público, luego después en la cena, como os he contado, o sea, fue un día bastante alucinante, aquel primer contacto con Geller. Luego volví a encontrarme con él en Barcelona, unos años después, y luego cuando acudí a él por la investigación sobre Carlos Castaneda, también tuvo la amabilidad de atenderme y contarme sus experiencias con Castaneda y con Andrija Pujarig, y
En fin, un tipo muy curioso. Va a ser interesante ver ese museo. Es que es un tipo curioso en el sentido de que es capaz de decir las tonterías más grandes del mundo, como esta que movió el barco, o que llama a la gente a mover el barco, o que iba a paralizar el Big Ben en Londres, y luego también es capaz a la vez de hacer cosas tan extrañas y tan sorprendentes como esa que nos acabas de contar. No olvidemos que es un personaje contradictorio. Es un showman, claro, un hombre espectáculo, pero de la misma forma en que Les Luthiers son unos músicos extraordinarios que podrían dedicarse a la música de cámara, luego se dedican al humor y a hacer un espectáculo fundamentalmente humorístico, ¿no? Pero eso no quita que además sean unos músicos extraordinarios. Vamos a comentar muchas más noticias, mucha más información en la tertulia Zona Cero, que va a seguir aquí, por supuesto, en La Rosa de los Vientos, pero va a ser después de la actualidad, en las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. Os vamos a hablar, Manuel, que lo acabéis de escuchar, va a hablaros de falsos recuerdos, y en unos instantes hablamos con Josep Quijarro de la influencia en el cerebro de la hipnosis, pero lo dicho, después de las noticias. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Toni Cantó no podrá ir de momento en la lista de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 4 de mayo. Un juez ha anulado su candidatura y la del exalcalde de Toledo, Agustín Conde, por no estar censados en la Comunidad de Madrid. Sí están empadronados, pero no a tiempo. La Junta Electoral Provincial desestimó el recurso presentado por el PSOE por este asunto, pero el juez considera que si ambos no son electores, no pueden votar porque no aparecen en el censo, son inelegibles. Cantó ha estado en La Sexta, en liar la Pardo, ha restado importancia a la resolución a la que dice que respeta y dice que seguirá trabajando en la campaña de Ayuso. A mí me sorprende un poco que una persona como yo, que lleva más de la mitad de su vida viviendo en Madrid, no pueda estar en una lista por Madrid. Eso es cierto, pero desde ahí lo primero que tengo que decir es respeto absoluto a las resoluciones judiciales. También eso nos permite ahora estar valorando si ir o no al Constitucional, pero ya le digo, tranquilidad absoluta y a pelear, si cabe ahora, con más fuerza y más enrabietado, si cabe, para que Isabel Díaz Ayuso sea la presidenta. El ex portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas se empadronó en Madrid el 22 de marzo, Conde 4 días más tarde. El PP pedirá amparo al Tribunal Constitucional. Desde el PSOE, la coordinadora de campaña, Mónica Carazo, acusa a los populares de intentar hacer trampas. No puede ser candidato alguien que no puede votar. Y ante eso no hay recurso que valga. La ley es clara. Y la libertad no es saltarse la democracia, ni la libertad es saltarse la ley. El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, destaca de Cantó que aporta claridad en el discurso. Dice que aún queda que decida el Constitucional, aunque él cree que es elegible. Lo ha dicho en El Objetivo de La Sexta. Ante el juzgado número 5 nos ha quitado la razón y todavía queda el Tribunal Constitucional, donde nosotros vamos a presentar un recurso. Por tanto, jurídicamente, desde luego, no me parece una chapuza. Incluso yo creo, desde luego, en mi humilde opinión, que Toni Cantó podría ser elegible, pero bueno, decidirá el Tribunal Constitucional y lo que decida bien estará, y nosotros no vamos a decir más que acatar la resolución. Si me preguntan en términos políticos, pues mira, al margen de que pueda ir o no en la lista, me alegro profundamente de que Toni Cantó esté en el Partido Popular. En plena campaña madrileña, el presidente Pedro Sánchez continúa volcado con la candidatura de Ángel Gabilondo y utiliza el propio eslogan de Ayuso: la libertad, dice, es todo lo contrario a lo que ofrece el PP. Llegando a poner 500.000 de vacunas al día. Un auténtico récord. En total, Ángel, 10 millones de vacunas administradas. Esa es la libertad de estar vacunado. La bandera de la libertad nunca la tendrá el dúo de la Plaza de Colón. La libertad hoy es vacunar, vacunar y vacunar. No la de enredar, como están enredando, y sembrar la confusión y la zozobra con la vacunación en la Comunidad de Madrid. Del trío de Colón ha pasado al dúo, dejando fuera de la foto a Ciudadanos en un intento de recoger votantes que el partido de Arrimadas va perdiendo según los sondeos. Mientras, la presidenta madrileña, a la que las encuestas le otorgan una amplia victoria, pide a sus votantes que no se relajen. Ahora las encuestas son positivas, que nos están dando buenos resultados, pero yo creo que después de lo vivido, en fin, podemos hacer de todo menos relajarnos. No estamos para eso, ni mucho menos para el conformismo, ni tampoco para pensar que las cosas están hechas. Los proyectos importantes, como la libertad, como todo, se pelea cada día. Y eso es lo que tenemos que hacer de aquí para adelante.
no relajarnos, no confiarnos, porque eso sería un tanto soberbio incluso. Han muerto al menos 4 personas que viajaban en un cayuco localizado este domingo al sur de la isla del Hierro. Hay otras 10 personas críticas y 6 graves. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios. Todo ha comenzado con el aviso de un pesquero que avistó un cayuco a la deriva a 102 millas al sur de la isla de El Hierro. 2 helicópteros volaron hasta ese punto del Atlántico observando 11 cuerpos inmóviles, con lo que en un principio se pensó que eran cadáveres. Una vez confirmados que son 4 los fallecidos, se decide hacer un triaje en el lugar debido al estado crítico del resto del pasaje. Uno de los helicópteros evacúa a 6 migrantes en estado muy grave, otros 10 son rescatados con vida por el otro helicóptero y una embarcación se encarga de los 4 que quedan con vida en el cayuco. Todos los ocupantes fueron trasladados hasta el sur de Tenerife. El cayuco y los cadáveres fueron conducidos hasta la isla de El Hierro. Y en la actualidad deportiva, el Atlético de Madrid y el Betis empataron a un gol. Los rojiblancos vuelven a liderar la Liga, les separa 1 punto del Madrid y 2 del Barcelona. Este lunes se completará la jornada de Liga con el partido que enfrentará al Celta y al Sevilla. Y en baloncesto ha habido clásico este domingo. El Real Madrid se ha impuesto ante el Barça en el Palau por 85-87. Es todo de momento. Más noticias a las 3, a las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra página web ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es. Este lunes en Onda Cero viajamos a 1931. Electores, votad la candidatura de la conjunción republicano-socialista. Carlos Alsina transmite en directo la proclamación de la República 90 años después. Dios, patria y ley. Vive en Más de Uno la jornada electoral de las municipales, el ambiente en las calles y la opinión de los protagonistas. Asumimos las funciones del poder público con carácter de gobierno provisional. ¿Por qué se gritó Viva Franco en la Puerta del Sol? ¿Por qué sonó la marsellesa en los cafés? ¿Fue un recluso de la cárcel modelo el concejal más votado? ¿Quién convenció al rey para que se marchara? 1931, 90 años después. Este lunes en Más de Uno. Donde Alsina. Onda Cero. 30 años junto a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y en esta hora vamos a tener también unos minutos más, muchos minutos más, con Tertulia Zona Cero, y vamos a tener también Mujeres con Historia con Silvia Casasola, que nos comentará y nos hablará sobre la primera inmigrante registrada en la isla de Ellis, que es el lugar al que iban los inmigrantes hace 100 y pico años, muy cerquita de Nueva York, del mar, de la Estatua de la Libertad, un lugar que representa eso precisamente, la libertad. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Qué binomio, ¿verdad? Sí. Sabéis que la hipnosis... la hipnosis, o sea, la hipnosis lo que busca es apagar el cerebro, en cierto modo. No. En cierto modo, lo que pensamos es como estar dormido, pero no es eso, evidentemente. Hay muchísimos mitos relacionados con el mundo de la hipnosis, porque todos tenemos la idea de que el hipnotizador es el tipo que vemos por televisión, cada día menos, afortunadamente, haciendo espectáculos, ¿verdad? En eso tienes toda la razón, caemos todos en el mismo claro. Pero hoy día la hipnosis en psicoterapia puede ayudar, por ejemplo, en la adicción, el tabaco, por ejemplo, el manejo del dolor, el síndrome del intestino irritable, o el colon irritable, la reducción de los miedos, las fobias, en fin, hay un montón de cosas que pueden ser atajadas o ayudadas desde la hipnosis, pero debido a la falta de evidencias empíricas, es verdad que la mayoría de organizaciones médicas, al menos las de renombre, ven en la hipnoterapia una medicina alternativa en lugar de una práctica científica convencional. De ahí que un grupo de investigadores de la Universidad de Turku, en Finlandia, hayan terciado en este asunto
para, de una vez por todas, saber si la hipnosis es un estado, como intentaba argumentar Bruno, o por el contrario, ¿cómo podría decir? Es una ayuda, una escenificación, por así decirlo, fruto de la sugestionabilidad. No es lo mismo la sugestión que la hipnosis, aunque puedan producir efectos parecidos. La sugestión es la acción de la voz, la acción de una orden concreta en la que la persona, un poco entre comillas, hipnotizada, pues hace caso, y la otra es el estado profundo hipnótico, que podría ser un estado en sí mismo. Y eso es lo que han hecho estos investigadores, y han descubierto que los procesos normales de información del cerebro se alteran radicalmente cada vez que una persona se somete a hipnosis. El estudio ha sido publicado en la revista Neuroscience of Conscience, ¿cómo estoy yo del inglés hoy? Y conciencia, o sea, neurociencia y conciencia. Exacto. Traducido. Y han descubierto, pues eso, que las regiones del cerebro que normalmente comparten información para procesar los estímulos externos se fragmentan y comienzan a actuar de una forma independiente unas de otras durante el trance hipnótico. Esto podría ayudar a poner fin a ese debate que os digo de si es un estado o no es un estado, porque lo que ha hecho Henry Railo, del Departamento de Neurofisiología Clínica de esa universidad, es monitorizar el cerebro en concreto de una persona, de una participante de 51 años. Han elegido a esta mujer por ser una virtuosa hipnótica y han utilizado lo que han llamado un índice de complejidad perturbacional, PCI, como los ordenadores. Vale. Y lo han medido por estimulación magnética transcraneal, que esto ya lo conocemos, y electroencefalografía, TMS-EEG, para los entendidos. Y esto ha permitido rastrear cómo una corriente eléctrica inducida magnéticamente se propaga por el cerebro durante la hipnosis y durante la vigilia normal. Y lo dicho, lo que han descubierto es que efectivamente, al menos en esta mujer de 51 años, entra en un estado alterado de consciencia. Es decir, las frecuencias más altas de su actividad cerebral, que están por encima de los 24 hercios, aún se pronuncian más en la región occipital del cerebro, estando en hipnosis. Mientras tanto, las regiones frontales disminuye la actividad cerebral de baja frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la actividad de EEG, es decir, la electroencefalografía, difiere notablemente entre las dos condiciones, determinando por lo tanto que es un estado en sí mismo, que no es con descendencia, que no está ayudando a nadie, sino efectivamente que esta mujer pues está en un estado completamente distinto, en un estado alterado de consciencia. Claro, ellos dicen, ellos son los primeros, que al ser un estudio sobre una única persona, pues no tiene una validez científica, pero abren la puerta a que se hagan ensayos similares sobre otros sujetos para, de alguna manera, refutar estos resultados, ya que insisten en que la conectividad de las neuronas es tan distinta como si realmente, o parecida a como si realmente hubieran metido ahí DMT, ketamina o LSD, es decir, drogas que permitirían en este caso una alucinación, porque esta mujer podía llegar al punto pues de realmente alucinar, de ver cosas que no estaban frente a ella, ¿no? Pero el objetivo final abre un campo muy interesante. El objetivo final, Josep, es demostrar que la hipnosis causa un efecto importante en el cerebro. Bueno, ellos querían demostrar que era un estado distinto, es decir, que cuando una persona entra en estado hipnótico,
digamos, entras en un estado alterado de conciencia. Vale. Y han descubierto, además de eso, que el comportamiento del cerebro cambia. Es decir, que, digamos, las regiones de cerebro que comparten información para procesar cosas se fragmentan y comienzan a actuar de forma independiente unas de otras mientras están en ese trance hipnótico. De manera que se está produciendo, vamos a decirlo simple y llanamente, un proceso mágico allí inexplicable por acción de la voz, por acción de un señor o una señora que está aportando sugestiones permanentemente a esta mujer que, dicho sea de paso, es una virtuosa, porque hay 3 estados dentro de lo que se conoce como hipnosis. Cada uno profundiza o desconecta más de la realidad al sujeto hipnótico, y el último de todos, que es el estado sonambúlico, no todo el mundo lo alcanza. Es decir, las personas que se van a hacer una terapia para dejar de fumar o para tener una fobia, pues entran en el primero de los trances, ¿no? La gran mayoría. Pero es verdad que hay un índice de población muy interesante al que la hipnosis le produce cambios realmente significativos. Yo tengo muy buena amistad con Héctor González, al que mando desde aquí un saludo. Él fue el responsable de la unidad de procesos cognitivos de la Universidad Complutense de Madrid, y él quiso llevar a cabo experimentos muy parecidos. Es decir, él, dentro de las limitaciones de la universidad, lo que hacía es monitorizar con electroencefalogramas, con ritmo cardíaco, con respiración, etcétera, quienes estaban, digamos, fingiendo. Es que no es la palabra fingir, es estar ayudando al hipnotizador. Por ejemplo, os pongo lo típico, ¿no? Ya que Bruno hablaba del espectáculo. Cuando alguien está haciendo de pollo, porque le ha dicho, es que ahora te has convertido en un pollo, y empieza a mover sus brazos como alas, caben 2 posibilidades. Una, que esté colaborando con el hipnotizador porque no quiere pasar vergüenza, porque le ha elegido y hay un montón de gente mirando y no sabe si es peor el remedio que la enfermedad, y actúa como tal, como acción sugestiva. Es decir, no está hipnotizado, pero sí está sugestionado. Y la segunda es que realmente se hayan producido dentro de su cabeza una serie de transformaciones muy importantes, como es el caso de estos finlandeses, que le llevan a hacer eso, porque está en un estado alterado de conciencia y realmente está viendo a la gente así, o cuando le dan un limón y le dicen que es una naranja, le sabe a naranja y no le sabe al limón. Este sería el alcance, ¿no?, de la investigación, y está ya, digamos, demostrada. Ahora hará falta que no sea un experimento de una única persona, sino que hayan más personas que se presten a experimentaciones de estas características. Muy curioso, muy simpático el comentario que nos manda sobre esto que nos estás diciendo con el Almohadilla Rosavientos. Mario nos dice, sí, la hipnosis es un estado que se independice. Silvia Casasola, hablamos algo más sobre esto, sí, y contamos que no deja de ser el mundo real y real, que es Matrix. Sí, que, bueno, quería hacer mención al asunto de Yuset, que nosotros hemos tenido en varias ocasiones aquí a Isidro Pérez, y una de las cosas que él siempre defiende es que no tiene nada que ver lo que te venden del espectáculo, de lo que tú dices, 1, 2, 3, vas a pensar tal, y él lo que trabaja es mucho pues en terapias para intentar ayudar a la gente, y lo que trabaja sobre todo es el subconsciente, para intentar, pues eso, sacarles de eso que tienen ahí y ordenar, ¿no? Ordenar eso que tiene ahí descolocado. Y la verdad es que es muy, muy buen hipnólogo. Y con Matrix, pues fíjate, si dentro de poco vamos a hablar de los falsos recuerdos, pues resulta que como cada vez más están saliendo noticias intentando controlar un poco nuestro cerebro, nuestra mente, pues ha surgido una noticia en el que Sony supuestamente tenía, bueno, y sin suponer, en el 2005 había registrado una patente que era casi como una especie de Matrix para todas las personas, todos los usuarios que lo utilizaran.
¿Qué diferencia tiene? Pues que aquí no es como Matrix, que te colocan el cable en la nuca y te empiezan a meter todo tipo de sensaciones, vivencias, y aunque tú estás ahí tumbado. No hay cirugía, no hay intervención en el cerebro, pero sí hay pues esas sensaciones, de tal manera que lo que ellos pretendían era que lo que tú experimentas en el cerebro son unas sensaciones sensoriales muy importantes en el que te transmiten imágenes, son imágenes en movimiento, te transmiten sonidos e incluso también gustos. ¿Cómo lo harían? Ya hemos dicho que no es invasivo. Lo harían a través de un dispositivo que lanza pulsos de ultrasonido hacia la cabeza, y eso de alguna manera te hace modificar la forma en que se comportan las neuronas en determinadas partes del cerebro. O sea, si antes estábamos hablando de que el hipnólogo consigue un poco eso, pues con este dispositivo, que sería un poco como un juego para que tú participaras todavía más activamente, se supone que se podría hacer. Los de la empresa dicen que bueno, que es una cosa que está como un futuro, que está ahí, que de momento no lo van a realizar, pero por lo que se ve ya tienen todas las posibilidades para hacerlo. Así que, pues bueno, yo no sé si recordáis que también en su momento, cuando íbamos, cuando se podía ir al cine tranquilamente, no con tanto jaleo, también decían que iban a crear eso, una especie de dispositivos en los que, aparte del movimiento y el sonido, también ibas a notar esa sensación de gusto, del viento, de una serie de cosas, y al final nos quedamos solo en el 3D y un poquito de movimiento en la silla y poca cosa más. En la silla, no en la persona, sino en la silla. Y poca es cosa una más. trampa un poco. Igual es un falso recuerdo, Manuel. Bueno. Agarraros los machos, porque yo creo que esta es uno de los temas más desestabilizadores, sobre todo para... A que nos estará escuchando, a Miguel le vamos a dar un disgusto. Le vamos a decir que no es verdad. Sí, no ha estado con Charlisterol, lo siento. No, oye, acaba de publicarse en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias el último trabajo liderado por una investigadora, que es la jefa del Departamento de Psicología de la Universidad de Hagen, Eileen Overs, que ya ha publicado más de 100 papers y artículos científicos sobre la memoria, pero esta vez han ido más lejos, porque además de un metaanálisis que recoge trabajos anteriores, se está investigando mucho sobre la memoria, y ya sabíamos que a diferencia de lo que creemos, y esto es un problema muy serio para nosotros, la memoria humana no es una grabadora que registra las cosas que ocurren como si fuese una cámara de vídeo y que tú puedes proyectar en tu cerebro cuando quieres recordar esas experiencias. De hecho, por un lado está la memoria a corto plazo, que es la que nos permite estar aquí, ahora, presentes y interactuando entre nosotros, y luego la memoria a largo plazo, que es la que nos ayuda a reconstruir nuestra identidad a través de los recuerdos de experiencias pasadas, pero que se va haciendo cada vez más frágil a medida que los recuerdos son más antiguos en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en episodios que hemos vivido en nuestra infancia. Y digo que no es una grabadora porque ya está totalmente demostrado que más que recordar eventos tal y como se produjeron en esa memoria a largo plazo, en nuestras experiencias de hace años, lo que hacemos es reconstruirlos en base a la información que hemos ido acumulando después. Es decir, que una experiencia que nosotros podemos recordar como real, que vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra pubertad, nunca ocurrió. Y esto da mucho vértigo, porque significa que las cosas, que los episodios, que las experiencias que creemos que nos han construido como personas no existen, no son reales, sino que fueron modelándose con el paso de los años en base a fotografías
que hemos visto en los álbumes de fotos de nuestros padres o de nuestros abuelos, en base a las conversaciones que tuvimos con familiares, rememorando aquella época, en base a programas de televisión, a películas que vimos años después, y eso va reconstruyendo lo que se denominan los falsos recuerdos. Yo además he tenido alguna experiencia personal en ese sentido, o sea que no me cabe la menor duda de lo que estamos hablando. En cierto modo no estamos hablando, perdóname Manuel, ¿qué diferencia hay cuando decimos, en muchas ocasiones lo decimos a las personas, esto es una mentira que tú te has creado, esto no es verdad? ¿Eso es un falso recuerdo o no es un falso recuerdo? No, una mentira es un engaño consciente. Claro. Un falso recuerdo, probablemente si te metiese en un polígrafo, pues se revelaría que tú no estás mintiendo, porque tú crees que eso es real. Yo estaba convencido de que un falso recuerdo... Que algunas personas, a base de mentir, terminan creyéndose esa mentira. Bueno, eso yo no me lo creo, Josep. Yo creo que en el fondo... muchos, No, puedes acomodarte, puedes justificar tus acciones, pero en lo más profundo de tu ser, tú sabes cuándo estás mintiendo y cuándo no. Pero estos falsos recuerdos, el problema que tienen es que, en este trabajo en concreto, lo importante son los experimentos que se han hecho con 52 sujetos, se ha construido una serie de falsos recuerdos a través de 3 entrevistas, todo el proceso está desarrollado en este artículo, claro, y los investigadores dicen que está muy bien, que una cosa, además lo califican como aterrador. O sea, la directora del estudio emplea la palabra aterrador porque da mucho vértigo pensar que las cosas que creemos recordar, que estamos convencidos de que las hemos vivido, no las hemos vivido o no las vivimos así. Y digo que esto a mí me da mucho vértigo porque yo en estos últimos días, entre ayer y hoy, pues justamente he estado recogiendo casos increíbles de anomalías, 3 casos a cual más alucinante, con testigos para mí absolutamente creíbles, a pesar de que las historias que me cuentan pues son totalmente increíbles, ¿no? Pero claro, cuando te encuentras con este problema, cuando no hay evidencias gráficas, porque una foto no es un falso recuerdo, una huella no es un falso recuerdo, un eco de radar no es un falso recuerdo, un vídeo no es un falso recuerdo, o es auténtico o es un fraude. Ahí no hay una posible confusión bien intencionada, como en este caso. Lo interesante de este estudio es que además han desarrollado un sistema, y es lo novedoso y es la aportación de este nuevo trabajo, para intentar depurar esos falsos recuerdos y recuperar la información auténtica. Pero ellos mismos dicen que el gran problema de esto no es cómo nos afecta a nosotros en la vida cotidiana. El problema son fundamentalmente los falsos recuerdos relacionados con terapias, con terapeutas, y los falsos recuerdos en el ámbito judicial. En cuanto a los terapeutas, hay un episodio absolutamente emblemático en esta historia, que fue el pánico satánico, y lo hemos comentado ya en alguna ocasión, que se vivió en Estados Unidos en los años 80, por el que familias, cientos de familias, fueron destrozadas. Personas inocentes llegaron a entrar en prisión porque una serie de psicólogos y de psicoterapeutas y de hipnólogos incompetentes e irresponsables crearon, fomentaron y reforzaron falsos recuerdos en sus pacientes sobre supuestos abusos satánicos por parte de sus propios familiares en la infancia. Fue un episodio terrorífico. Pero es que en el ámbito jurídico, hace 3 o 4 años, yo recuerdo que traje a esta misma tertulia las investigaciones que acababa de realizar la doctora Julia Shaun, que es una psicóloga de la British Columbia de Canadá, especializada, es una psicóloga criminalista, y ella exploró el problema de los falsos recuerdos en los interrogatorios policiales. Y ella demostró experiencialmente, en experimentos de laboratorio, cómo era capaz de inculcar falsos recuerdos en sospechosos de un crimen que eran inocentes y que terminaban confesando ese delito. Entonces, claro, aquello fue un revulsivo para el mundo policial y el del derecho, porque refuerza un principio de base jurídico, y es que una confesión de un crimen no es suficiente para condenar a una persona. Tiene que haber pruebas objetivas, pruebas empíricas, pruebas físicas, que vayan más allá de esa confesión, porque
porque como demostró la doctora Sound hace unos años, es terriblemente sencillo implantar, incluso en un interrogatorio policial, falsos recuerdos a los sospechosos que terminan confesando crímenes que no cometieron. O sea, imagínate cómo tenemos que reestructurar, reescribir la historia de los testimonios humanos que tanto nos afecta en el mundo de las anomalías. Claro, pero es que ahí, fíjate, estás en una delgada cuerda floja, porque cuánta gente a lo mejor tiene traumas y no sabe identificar muy bien el motivo, por lo que sea, porque a lo mejor lo haya olvidado, pero tiene ahí ese problema y venga a ir a terapia, y por lo que sea tiran de ese hilo y empieza a demonizar a ciertas personas que a lo mejor no han tenido nada que ver. Claro, pero esto, bueno, el ejemplo, lo que ocurrió en esos años, en los años 80, con la historia del pánico satánico, que fue un fenómeno terrorífico, cuando todo además empieza con un psiquiatra norteamericano que somete a hipnosis regresiva por unos trastornos del sueño y por unas angustias y unos miedos que tenía una de sus pacientes, y a partir de ahí recuperan un supuesto episodio de abusos satánicos en su infancia por parte de sus padres, que se va reforzando sesión a sesión por parte de ese terapeuta. Cuando la historia se publica, se crea todo un efecto contagio en Estados Unidos. Otros terapeutas siguen utilizando la hipnosis regresiva para tratar esos supuestos traumas y en realidad los están fabricando. Y hubo gente que terminó en prisión. O sea, cuando tú te convences, aunque no sea cierto, de repente tú te convences porque te lo dice tu psiquiatra o tu hipnólogo o tu terapeuta, que tus padres te han violado siendo niño y tú recuerdas esas cosas que en realidad nunca ocurrieron, claro, pues evidentemente tú no vas a tener la misma relación con tu familia, ¿no? Imagínate, o sea, lo de Rocito y lo de la Pantoja es una coña marinera, lo de esto. O sea, se rompen familias, pero es que hubo gente que se pasó años en la cárcel hasta que se demostró que todo había sido una responsabilidad del terapeuta. Nada, o sea, van a tener que fabricar, si no lo han hecho ya, según lo estabas comentando, el detector de los falsos recuerdos. Mira, hay un trabajo en ese sentido que a mí siempre me ha fascinado, que es de una psicóloga que se llama Elizabeth Loftus. Os la recomiendo. No sé si sus libros están publicados al español, pero desde luego en inglés están. Y hay una frase suya que a mí me encanta, que es: o sea, el cerebro es recreativo, los recuerdos son recreativos. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, solemos adornarlos, solemos exagerarlos y solemos adecuarlos a nuestro marco de creencias. Con lo cual, las compañías aseguradoras, cuando tienen pues que pagar sumas importantes por un accidente de tráfico, no tienen en cuenta a un único testigo. Tienen que coger a varios testigos porque o sea, la primera pregunta que les hacen es: ¿tú escuchaste el ruido y te giraste o lo viste? Porque son dos cosas distintas. Hay muchos que presencian un accidente y en base al choque de los automóviles recrean absolutamente lo que ha podido suceder, ¿no? Decía Loftus que la mente es como la Wikipedia, la puedes reescribir, y creo que se amolda magníficamente a lo que nos estaba diciendo Manuel. Hace unas semanas nos habló aquí en el programa, en la tertulia Zona Cero, Juan José Cezoro nos ha hablado de un proyecto de geoingeniería que llevaban a cabo investigadores de la Universidad de Harvard y que lo iban a poner en práctica, creo que era en Suecia. Pues bien, ese país, Suecia, Juan José Cezoro, parece que ha frenado ese proyecto. Sí, ha sido además, no vamos a decir inesperado, pero quizás sí que el dictamen ha llegado antes de lo que se esperaba. Porque, bueno, aquí lo que tú decías, lo estuvimos comentando. Se trata de un proyecto que está liderado por la Universidad de Harvard, pero que, como suele ocurrir también en estos casos, hay un amplio mecenazgo de patrocinadores que han invertido en este proyecto de investigación, y uno de ellos es también la fundación de Bill Gates, lo cual también ha empezado a servir este experimento para nutrir muchas de las famosas teorías de la conspiración, porque como bueno, ya sabéis, Bill Gates está señalado por mucha gente como el enemigo público número uno, ¿no? Desde el tema de las vacunas, pero el tema del cambio climático,
todo lo que tiene que ver con esto del supuesto nuevo orden mundial. Y este es un experimento que es ciertamente de geoingeniería, que hay que distinguirlo muy claramente de lo que es también, bajo mi punto de vista, también otra de las teorías de la conspiración que están muy de moda, pero que no tiene realmente fundamento real, que es los famosos chemtrails, ¿no? Que es la supuesta trama global a escala planetaria, donde los aviones, además no estamos hablando solamente de aviones militares, sino que simplemente los aviones civiles estarían esparciendo por los cielos esas famosas estelas químicas con muchísimas finalidades que no quedan claras, porque según te vayas metiendo en unos determinados foros de la conspiración, te dicen que están pensadas esas estelas químicas para conseguir unos determinados propósitos, y en otros te dicen otra cosa distinta. Esto es geoingeniería, esto sí que hay una relativa, bueno, ya llevan bastantes décadas probando con estas cuestiones. Lo más conocido es, dentro de esto de la geoingeniería, que aquí en España también se ha investigado y se ha puesto en práctica, es esas prácticas que se realizan para o bien disolver nubes o bien también crear núcleos de condensación para provocar lluvia, que tiene también resultados limitados, pero que hay ya muchos países que lo han hecho, y de vez en cuando nos llegan noticias de cómo en China, por ejemplo, que tienen los problemas de polución en muchas ciudades, pues tratan también de provocar lluvia de esta manera artificial. En Israel también, que tienen unas condiciones meteorológicas pues también muy, muy extremas. Pero aquí es un paso para trabajar con la geoingeniería, pero diferente, porque lo que se pretende es luchar contra el cambio climático espolvoreando. Realmente es un sistema de fumigación. No se hace con aviones, se hace con globos aerostáticos, y lo que se hace es el proyecto, cuando se lleve a término, que todavía queda muchísimo, si es que realmente se hace, es ir espolvoreando el cielo con una fina capa de polvo, de micropartículas, y la idea es que esa capa funcione como una especie como de espejo envolvente de la Tierra, para que no entre tanta radiación del Sol, porque los rayos del Sol lo que harán serán incidir sobre esa película que va a estar ahí en la capa alta de la atmósfera, y van a reflejar parte de la radiación que llega a la Tierra, de tal manera que así se pretende que no se caliente tanto nuestro planeta. Ese es el proyecto, como digo, a gran escala, y sobre todo, digamos, que en la imaginación y en la pizarra de este grupo de Harvard. ¿Qué es lo que querían hacer en el verano? Solamente unas primeras pruebas con un globo, el globo que están utilizando, para ver si todos los equipos que van a empezar a utilizar, testearlos, y van a ver si, por ejemplo, pues el software que tienen implementado en este globo funciona, si además los aparatos que ellos van a utilizar, el propio globo, funciona, por ejemplo, a temperaturas extremas, porque se sabe que a esas alturas a las que va a estar el globo, pues rondan los menos 50 grados centígrados. Ver también si ya hay harían una pequeña pulverización, una pequeña fumigación, para ver cómo este polvo, que es carbonato cálcico, no estamos hablando tampoco de otras sustancias, es decir, es una sustancia muy similar a de la que están hechas las conchas de los moluscos, de las que están hechas las cáscaras de los huevos. Bueno, pues lo que se hace es esa fumigación y ver cómo se comportan esas partículas. Como digo, no era una fumigación real ni nada por el estilo. Los propios investigadores de Harvard se están dando cuenta de que esto es un tema muy delicado. Y bueno, lo comentamos un poco la otra vez. Ellos dicen que temen que, tal como está ahora mismo el tema del cambio climático, y hay muchos que consideran que no llegamos a tiempo, que no es suficiente estos conciertos internacionales, estos consensos internacionales como lo de Kioto, que al fin y al cabo luego hay tantos intereses ahí por medio que no se consigue que se rebaje el efecto invernadero, y hay que intentar buscar a través de la ciencia y de la tecnología alguna especie de atajo, porque, como digo, la voluntad internacional no termina de funcionar. Entonces, ellos se temen que si no lo hacen desde la Universidad de Harvard, o por lo menos intentar ver un poco cómo funciona, llegará un momento en el que la situación puede ser tan desesperada que lleguen determinados países a hacerlo un poco por su cuenta y riesgo, y entonces ahí sí que tengamos un problema, porque ya vamos con demasiadas prisas. Entonces, como digo, ellos mismos son conscientes del peligro que tiene esto de empezar a tocar el clima, y crearon un comité científico asesor que tutelara, es decir, que a los propios responsables del equipo de investigación les dijera si era bueno salir y sacar adelante ese proyecto o no. Y como el proyecto además no se va a lanzar desde el propio Harvard, de la propia universidad, sino que, como habéis dicho, se iba a lanzar desde Suecia, pues dependían también de la agencia espacial que hay en Suecia.
Y es esta la que, en combinación con el comité que estamos diciendo que está tutelando el proyecto de Harvard, han llegado al acuerdo de suspender el proyecto. Porque en Suecia, en estos últimos meses, una vez que se hizo pública la intención de empezar a hacer este sondeo, esta primera prueba piloto, ya empezó a haber una gran resistencia social, empezó a haber muchísimos grupos ecologistas, pero también determinados grupos de comunidades, vamos a decir así, indígenas, autóctonas de estas zonas, porque esto se iba a lanzar por una zona al norte de Suecia, pues próxima a Laponia, en Finlandia, estamos en esa zona fronteriza, y al final lo que han decidido es, teniendo en cuenta toda esta presión, teniendo en cuenta todas estas resistencias, un poco de mutuo acuerdo, tanto el comité científico como el gobierno sueco, darle una segunda vuelta al proyecto. De momento se va a suspender, se va a paralizar, prácticamente sine die. Ya están pensando que, en todo caso, este primer globo de lanzamiento se retrasaría como mínimo hasta el año 2022 y ya llevaría mucho retraso, porque originalmente se pensó que esto se tendría que haber hecho en el año 2018. Y como digo, la situación parece que va a estar bastante estancada y no está muy claro por dónde va a ir, ¿no? Hay muchísima presión y, como digo, mucha incertidumbre a la hora de trabajar con este proyecto. Este proyecto que de momento se ha paralizado un poco. Un proyecto de lo que hemos hablado, nos está contando lo que dijo Juan José Chazaro hace unas semanas. Ahora ese proyecto, por iniciativa del país en donde se iba a realizar, Suecia, se paraliza un poco y vamos a saber en qué queda todo esto. Manuel Carbellal, documentos de la CIA que tienen que ver con casos OVNI en Cádiz. Lo comentamos en cuanto salió, cuando se produjo esta nueva filtración de miles de documentos que la CIA facilitó a una página web norteamericana, diciendo un poco que, bueno, porque ya estaba, ¿no?, que esto es todo lo que tenían y a otra cosa. Lo que pasa es que lo comentamos, repito, en su momento, cuando esta organización de Black Vault recibe un CD con supuestamente los últimos archivos que poseía la Agencia Central de Inteligencia, que tal y como los habían entregado, era una verdadera puñeta, porque no había ninguna manera de hacer búsquedas en el interior de esos archivos, sino que había que irlos abriendo uno a uno. Yo hoy me aburrí ya de ir abriendo página a página para poder consultar cada uno de ellos. Pero claro, hay mucha gente en todo el mundo que está analizando esos documentos y se empiezan a sacar conclusiones interesantes. Y esta semana se publicaba en el Diario de Cádiz que dos de esos documentos hacían referencia a dos casos en concreto españoles, más concretamente gaditanos, que habrían sido recogidos en su momento en los archivos de la CIA. Uno que se había producido en 1952 en Linares, en la provincia de Jaén, el 1 de agosto de ese año, cuando varios vecinos observaron un objeto volante de color rojizo con forma de disco que dejaba una estela tras de sí de color verde brillante. Y 21 días después, ese mismo año, en Puerto Real, también fueron observados dos objetos de forma alargada, color gris, en dirección opuesta, y que aparentemente, según este informe de la CIA, parecían pilotados. Toda la comunidad ufológica está muy expectante a lo que teóricamente tendría que ocurrir el próximo mes de junio, a pesar de que ya algunas voces empiezan a advertir, ya lo comentamos también en su momento, que posiblemente el tema se va a retrasar por la complejidad de obedecer al mandato final de Donald Trump antes de dejar la Casa Blanca, pidiendo que se entregase toda la información que poseía el gobierno norteamericano sobre los ovnis, ante todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos desde hace unos años, ¿no?, con esta historia del Comité OVNI del Pentágono. Y cada semana, todas las semanas, se producen noticias, informaciones. Digo que estamos esperanzados porque lo que nos afecta más directamente, que es España, a nosotros nos consta que en nuestro país varios expedientes OVNI que fueron redactados en su momento, algunos de casos tan extraordinarios,
bueno, posiblemente el mejor caso OVNI de la historia, que es el incidente que protagonizaron Luis Carballo y San Benito en Zaragoza, que ya comentamos en su momento, un caso radar visual en pleno día desde 2 cazas de combate diferentes. A pesar de que esos pilotos redactaron los informes, esos informes nunca aparecieron. De la misma forma que sabemos que algunos interceptores de la defensa de la Fuerza Aérea Española, que llevaban cámaras de vídeo en el momento del scramble, en el momento de producirse el incidente, filmaron películas en vídeo, y solo en alguno de los expedientes desclasificados, en muy pocos, aparece alguna fotografía tomada de esas filmaciones, pero no están las filmaciones, tampoco están los audios de las conversaciones de las cajas negras durante esos incidentes, aunque sabemos que existieron porque hubo investigadores que las vieron proyectadas en su momento en alguna base aérea española. ¿Dónde están todas esas pruebas? Bueno, pues sospechamos que algunos de esos posición documentos, de los americanos, y por eso los americanos ahora, la CIA saca informes relacionados con casos OVNIs que ocurrieron en nuestro país y sobre los que aquí o no existía investigación oficial o extrañamente o misteriosamente se había perdido. Claro, no olvidemos que algunas instalaciones militares españolas durante muchos años, como Rota, como Zaragoza, en fin, eran bases conjuntas con tropas norteamericanas y con efectivos españoles. Por eso tenemos la esperanza de que algunas de esas piezas de este rompecabezas que desaparecieron de los archivos españoles quizá reaparezcan ahora en estos documentos de Estados Unidos. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, tertulia con Manuel Carballal. Manuel, gracias. Gracias.